Revelado, la viuda y el esclavo descubren un amor inesperado que transforma su vida para siempre. El sol apenas despuntaba en el pequeño pueblo de San Martín, un lugar donde los días parecían repetirse como un mal sueño. Doña Rosa, a sus 40 años, enfrentaba cada amanecer con la carga del luto y el peso de sus 3 hijos. La ausencia de su esposo, quien había sido el pilar de su hogar, la dejaba un vacío que la consumía desde adentro. Su casa, con paredes desgastadas, estaba repleta de recuerdos, risas y el eco lejano de un amor que parecía desvanecerse. Rosa se sentía como un barco a la deriva, atrapada en una tempestad de responsabilidades. Mientras trabajaba en su finca, luchando por mantener la tierra productiva, su mente no dejaba de divagar. Podía oír las risas de sus hijos jugando en el patio, recordándole su promesa de protegerlos y sacar adelante su legado. Pero esa promesa también era una cadena. ¿Sería capaz de darles el futuro que merecían cuando apenas lograba sobrevivir día a día? La mirada crítica de sus vecinos, bajo un velo de compasión e inquina, la seguía como sombras. Un día, mientras labraba la tierra, un desconocido apareció, Joaquín. Su andar, pesado y medido, reflejaba una historia de sufrimiento. Había sido esclavo, marcado por las cicatrices de un pasado que lo mantenía atado a las miradas de desprecio de la gente. Sin embargo, en su mirada había un destello que, de alguna manera, resonaba con el corazón de Rosa. Aquel encuentro fortuito se convirtió en un punto de inflexión. Joaquín ofreció su ayuda en la finca, y ella, aunque dudosa, sintió que algo dentro de ella, una chispa, empezaba a encenderse. La conexión entre ellos creció rápidamente, como una planta que florece ante el mejor cuidado. Las conversaciones eran un alivio, un refugio de sus tormentos. Rosa anhelaba la sensación de ser vista, de que alguien comprendiera su dolor, y con Joaquín podía ser franca. Sin embargo, una voz interior la atormentaba. ¿Era correcto permitirse sentir más? Al mirar a sus hijos, un aguijón de culpa la punzaba en el pecho. La lealtad hacia su difunto esposo clamaba por su atención, empujándola hacia un pasado en el que el amor parecía tan sencillo. Mientras tejían sus sueños bajo el crepúsculo, la presión social empezaba a asfixiarla. Los murmullos de desdén crecían a su alrededor. ¿Qué dirán los demás? Era una pregunta que la atormentaba. ¿Podría ella, la viuda, abrir su corazón a un hombre con tanto dolor y carga como Joaquín? Los ojos de los vecinos, llenos de juicio, la seguían, como si cada paso hacia Joaquín fuera un acto de traición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un giro inesperado apareció cuando Rosa encontró un antiguo documento en el baúl de su difunto esposo. Revelaba conexiones familiares que podrían transformar sus vidas. El corazón le dio un vuelco mientras leía con incredulidad, al darse cuenta de que no solo ella se beneficiaría, sino también Joaquín. Sin embargo, ese descubrimiento traía consigo un miedo profundo. Enfrentar el juicio de la sociedad se convirtió en su más grande terror. ¿Aceptarían su amor o los condenarían a vivir en la oscuridad de sus prejuicios? Con lágrimas en los ojos, Rosa se halló en la encrucijada más intensa de su vida. ¿Podría el amor que sentía por Joaquín resistir las embestidas del juicio? La desesperación la abrazó, mientras una parte de ella empezaba a cuestionar si era tiempo de renacer. En su corazón, la lucha continuaba. La tormenta de emociones que azotaba a Rosa la sumía en una profunda reflexión. Aislada en su habitación, el documento aún reposaba sobre la mesa, como un faro que iluminaba un oscuro camino.
Su mente se debatía entre la necesidad de preservar la memoria de su difunto esposo y el deseo de reivindicar su propia vida. ¿Podía realmente resignar el nuevo amor que estaba floreciendo en su corazón por el peso de una historia que ya no existía? En la penumbra, imágenes de Joaquín la asaltaban, su risa resonando como un eco en su memoria, su mirada ardiente, sus manos callosas y fuertes. Cuestionarse sobre la validez de esos sentimientos era enfrentarse a un reflejo de sí misma. La mujer que había sido y la mujer que estaba a punto de ser se encontraban en una balanza complicada. El luto que llevaba por su esposo era también una oportunidad de transformación. Esa mañana decidió visitar la finca donde Joaquín trabajaba. Al acercarse, la escena transcurría con normalidad. Él, concentrado en su tarea, no se percataba de su presencia. Rosa observaba el esfuerzo que realizaba, la dedicación que ponía en cada movimiento. Algo en su determinación le recordó que a pesar de su propia desdicha, Joaquín llevaba sus propias cicatrices. ¿Cuántas personas se sumían en su dolor sin que nadie lo notara? La empatía que sentía hacia él comenzó a desbordar sus límites, empujándola hacia el otro lado de su dilema interno. Cuando Joaquín la vio, su rostro se iluminó. Cada vez que sus miradas se encontraban, la conexión crecía más potente, como un hilo invisible que los unía. Sin embargo, para Rosa las palabras estaban atrapadas en su garganta, mezcladas con el temor. Las dudas comenzaron a disolverse cuando en un momento de silencio, él la invitó a unirse a su labor. Su voz era firme pero también suave. Se sentó a su lado mientras él le enseñaba a preparar la tierra, compartiendo sus conocimientos como si fueran secretos valiosos. Mientras trabajaban, la conversación fluyó naturalmente. Joaquín relató sus recuerdos de esperanza y resistencia. Empaparse de su historia comenzó a diluir el miedo que había construido en su mente. Su pasado era una brújula en el presente. Rosa empezó a ver ciertas similitudes en sus luchas, ciertas paralelas en la búsqueda de un futuro mejor. La valentía de Joaquín al enfrentarse a su historia la inspiraba de maneras que nunca había imaginado. Poco a poco, Rosa empezó a forjar en su mente una ruta hacia la independencia emocional. Comprendió que el amor no era un acto de traición hacia su difunto esposo, sino un homenaje a su propia existencia y a la vida que aún le quedaba por vivir. Esa revelación la llenó de renovada determinación. Pero hasta que no desnudara su corazón ante Joaquín, ese camino seguiría siendo turbio. La siguiente decisión sería clave. Rosa sabía que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Necesitaba ser honesta no solo con Joaquín, sino también con ella misma. Sin embargo, revelarle su descubrimiento acerca de las conexiones familiares podría tener consecuencias que temía. Su corazón latía con fuerza al pensar en la posibilidad de fusionar sus vidas a través de esa nueva realidad. Pero el juicio social aún acechaba como un espectro. Esa tarde, Rosa sintió que la brisa traía consigo un aire nuevo de esperanza y también de incertidumbre. Al mirar a Joaquín, notó que los pequeños momentos estaban convirtiéndose en episodios de un relato más grande, una historia que necesitaba que él supiera. Con el peso de sus decisiones en la mente, la confrontación con su propia vulnerabilidad la llevó al límite. Estaba a punto de enfrentar no solo sus sentimientos, sino también la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su vida. Y así, mientras el atardecer bañaba la finca de tonos anaranjados, sabía que en cuestión de horas la revelación que había mantenido oculta estallaría, como el sol naciente sobre un horizonte de nuevas oportunidades. ¿Estaría Joaquín preparado para recibirla o la historia de ambas vidas, tan entrelazadas, se vería cercenado por los fantasmas del pasado? Esa pregunta la acompañaría hasta que el momento finalmente llegara. Rosa se levantó temprano al día siguiente. La luz filtrada por las cortinas danzaba sobre las paredes de su habitación, despentándola de un sueño agitado que había estado poblado por indecisiones y temores. La idea de hablar con Joaquín se había convertido en una arruga en su mente que no dejaba de estirarse y encogerse, generando un nudo en su estómago.
Sabía que debía actuar, pero el peso de su revelación, la posible conexión entre sus mundos, era como un yugo que no podía ignorar. Inspirándose en la determinación de Joaquín, decidió que no podía aferrarse a su pasado por más tiempo. Quizás su historia no la definía, tal vez tenía el poder de redibujar su futuro. Se preparó, se miró al espejo y se prometió a sí misma que esa sería la jornada de su verdad. Caminó hacia la finca, cada paso reflejaba la mezcla de miedo y esperanza. Al llegar, la atmósfera era diferente. Joaquín estaba allí, con la mirada fija en la tierra como si hablara con el suelo. Era en esos momentos de mayor simplicidad y labor donde Rosa encontraba la belleza de la vida que invariablemente la atraía hacia él. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la piel al pensar en lo que tenía que decir. ¿Cómo compartiría sus sentimientos y su historia familiar sin desmoronarse? Se acerca a él, y el mundo pareció detenerse en el instante en que Joaquín levantó la vista y sonrió. Su simple mirada llenó el espacio entre ellos de un calor palpable. Se sentó a su lado. El sudor de la faena de Joaquín lo hacía parecer aún más humano, más cercano. Con el corazón latiendo fuertemente, Rosa se dio cuenta de que no podía posponer más su confesión. «Joaquín, hay algo que debo decirte», comenzó, la voz temblorosa pero decidida. «La conexión que siento contigo es poderosa, pero también es complicada». Joaquín la escuchó con atención. Su expresión permanecía seria, como si cada palabra de Rosa le crujiera en el pecho. Se armó de valor y continuó. «No solo es que me atraigas, hay circunstancias que me atan a mi pasado. Mi esposo era tu jefe, y nuestra historia ha dejado una herida profunda en mí. Pero necesito que sepas que te estoy abriendo mi corazón. Mi amor por ti no es una traición, sino un intento de vivir de nuevo». Las palabras brotaron de su boca como un torrente, aliviando la presión que había soportado. Sin embargo, también sintió un ligero vacío tras su confesión. La vulnerabilidad se le presentó en forma de miedo a la respuesta de Joaquín. La reacción de él la sorprendió. No hubo rechazo ni sorpresa, simplemente una profunda comprensión reflejada en su mirada. Era como si Joaquín también estuviera liberándose de sus propios miedos, como si esas palabras que acababan de ser pronunciadas resonaban en su propia experiencia. «Rosa, entiendo tus sentimientos. Él fue parte de mi vida, pero lo que siento por ti va más allá de lo que hemos vivido», dijo Joaquín. Sus ojos reflejaban un brillo nuevo. «Quiero explorar esta conexión». Sintió que la llovizna de la incertidumbre comenzaba a disiparse, pero al mismo tiempo, esa revelación traía consigo una nueva carga de desafíos. La aceptación de su historia al lado de Joaquín significaba confrontar no solo el juicio de otros, sino también sus propios temores sobre la traición y la lealtad. Mientras la conversación continuaba, algo dentro de ella se transformaba. La chispa que había encendido en su interacción se transformó en una candente llama de posibilidad. Puede que su vida estuviera a punto de dar un giro monumental, pero la presión de su pasado acechaba silenciosamente detrás de cada palabra. Sin embargo, una sombra se dibujaba en el horizonte. Había algo más que pendía sobre ellos, un descubrimiento inminente que podría cambiarlo todo. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda al presagiar que lo que estaba surgiendo en su relación no solo implicaba amor. Era la caída de un velo que podría desvelar secretos ocultos y consecuencias inesperadas. Y así, mientras los colores del atardecer comenzaban a pintar el cielo de nuevos matices, Rosa se preguntó si la valentía que había encontrado en sí misma sería suficiente para enfrentar lo que estaba a punto de revelar, no solo a Joaquín, sino a sí misma. ¿Podría el amor florecer en un terreno tan complicado, o estaba destinada a perderlo todo nuevamente? La conversación entre Rosa y Joaquín tomó un giro inesperado. A medida que las palabras fluyeron entre ellos, cada oración se convertía en una chispa que avivaba una catarsis tanto esperada como temida.
Rosa sintió que sus muros se derrumbaban lentamente. Los secretos que había ocultado durante tanto tiempo parecían estar listos para salir a la superficie, y la idea de que Joaquín pudiera ser su refugio en medio de esa tormenta la llenaba de una mezcla inconfundible de emoción y ansiedad. Sin embargo, las preguntas no cesaban en su mente. ¿Cómo podría construir una relación sincera cuando las sombras del pasado la seguían tan de cerca? La vulnerabilidad que había elegido en ese instante parecía abrir una puerta hacia la libertad, pero también hacia un laberinto de inseguridades. Entonces, con determinación, comenzó a construir su narrativa, uniendo cada fragmento de su historia con el propósito de transformar su dolor en fuerza. «Hay más de lo que he dicho», comenzó, su voz temblorosa pero decidida. «La muerte de mi esposo me dejó sin rumbo, sin saber quién era realmente. He estado atrapada en una dualidad, la mujer que era su esposa y la que anhela vivir plenamente. Venir aquí y hablar contigo ha sido el primer paso». Joaquín la observaba con atención, lo que la llenaba de confianza, pero también la obligaba a confrontar sus propios miedos. Al hacerlo, el proceso se tornó casi catártico. Veía su pasado no solo como una carga, sino como un terreno fértil del que crecer. Esa conexión que sentía con Joaquín pareciera también estar forjando un nuevo capítulo en su vida, uno que se alejaba de las sombras y se orientaba hacia la luz. «Me he dado cuenta de que tengo que definir mis propios términos», continuó. «Debo averiguar quién soy sin las etiquetas impuestas por los demás. Quiero que nuestro vínculo sea un reflejo de mi yo auténtico». Joaquín asintió y sus ojos brillaban con un entendimiento que la reconfortaba. El diálogo entre ellos se convertía en una danza, donde cada frase revelaba un paso hacia adelante. Sin embargo, en el fondo de su mente, la incertidumbre seguía presente. Rosa sabía que a pesar de dar esos pasos, existía la posibilidad de enfrentar la desaprobación ajena y la traición que su corazón había aprendido a temer. La luz del atardecer iluminaba sus rostros, y mientras compartían sus reflexiones, el ambiente se cargaba de una palpable energía. Así que Rosa se vio impulsada a profundizar más en su verdad. Era el momento de revelarse, no solo ante Joaquín, sino ante sí misma. Las palabras se agolpaban en su garganta, listas para escapar. «Quiero dejar atrás el miedo», dijo mientras sus ojos se encontraban con los de él. «Miedo a perderte, miedo a ser juzgada. Pero si vamos a darle una oportunidad a esto, debo ser sincera acerca de lo que realmente necesito y deseo». A medida que las emociones la envolvían, Rosa sintió cómo el panorama se transformaba. El aire pesado del pasado empezaba a despejarse, y en su lugar brotaba un deseo renovado por explorar. Joaquín se acercó más, su presencia era un ancla en esa marea de incertidumbre. Sin embargo, un nuevo giro se acercaba. La decisión de vivir su vida plenamente junto a Joaquín significaba considerar la posibilidad de conflictos exteriores. Fue entonces cuando el murmullo de la finca cambió, como si la naturaleza misma asistiera a su revelación. Rosa se sintió invadida por una alarma interna. Había secretos en la casa, y su corazón instintivamente sabía que no serían solo los fantasmas de su propia historia los que necesitaban ser enfrentados. «Rosa, ¿qué necesitas de mí?», preguntó Joaquín, su voz profunda y serena buscando su corazón en esa amalgama de emociones. Ahí, en ese instante, Rosa comprendió que para abrazar su próximo paso hacia una vida auténtica, necesitaría averiguar no solo quién era, sino también enfrentar la realidad que oscila entre la revelación y el rechazo. La verdad la estaría esperando, más allá del amor que deseaba construir. Y mientras el horizonte se sumía en un profundo espectáculo de colores, su intuición la guió a formular una pregunta crucial, una que desataría las fuerzas ocultas en la finca. ¿Qué secretos escondía realmente el pasado de Joaquín que podrían poner a prueba su renovada conexión? La certeza de que el camino apenas comenzaba le oprimía el pecho, pero en su interior vibraba una chispa, lista para tomar las riendas de su destino.
El día siguiente amaneció con un cielo claro, pero Rosa sentía la tensión en el aire como un paso inminente sobre una cuerda floja. La confrontación que había anhelado por tanto tiempo había comenzado. Sin embargo, cada palabra que había intercambiado con Joaquín resonaba en su mente, creando ecos que traían consigo la inquietud del mañana. La decisión de desnudarse emocionalmente ante él la hizo sentir expuesta y vulnerable, una hoja que se mece en el viento. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban en torno al descubrimiento de su propia identidad. ¿Era posible que su amor por Joaquín pudiera florecer en medio de la incertidumbre? Se miró al espejo, buscando las respuestas en sus propios ojos. Lo que vio fue a una mujer asustada, pero decidida, una exploradora que se adentraba en el territorio desconocido de su propio ser. Había una fuerza latente que ansiaba trabajar, un fuego que debía avivarse. Salió al jardín, donde la luz a primera hora del día iluminaba cada hoja, cada flor, en un espectáculo de vida. Era un símbolo de renovación, y eso resonaba con su deseo interno de renacer. Tomó una respiración profunda, canalizando la energía de lo que la rodeaba. En la distancia, Joaquín apareció, viendo el jardín con un aire de asombro. Era un momento cotidiano, pero en su interior pulsaba una nueva oportunidad para crear una historia distinta. «Me alegra verte aquí», dijo Joaquín, con una sonrisa que la llenó de esperanza. «Necesito hablar contigo, Joaquín». La determinación en su voz era clara, una solicitud de seriedad. Mientras se sentaban en un banco bajo la sombra de un viejo árbol, Rosa sintió que el momento de la verdad había llegado. Todas las palabras contenidas, todas las experiencias pasadas y las inseguridades estaban listas para ser compartidas. Era hora de dejar atrás las dudas y enfrentarse al futuro. Ayer cuando hablábamos sentí que rompía con las cadenas de mi pasado, pero no puedo avanzar sin comprender por completo lo que significa este cambio. Su mirada se posó en sus manos, donde sus dedos entrelazados revelaban la necesidad de conexión. Joaquín la observó, sus ojos penetrantes parecían interrogar sus intenciones más allá de las palabras. «Entiendo que haya sombras en tus pensamientos, Rosa, pero también tengo las mías. Hay cosas en mi vida que no he compartido, y creo que, tal como tú, debo ser honesto». El corazón de Rosa se aceleró, la revelación jugaba un papel crucial en su futuro, y la perspectiva de que Joaquín también tuviera secretos provocaba una mezcla de temor y curiosidad. «¿Qué escondes?», preguntó, aunque la pregunta era más un susurro íntimo que una demanda. Joaquín tomó aire, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo el peso de años pasados, de experiencias que lo habían moldeado. Las palabras que estaban a punto de ser reveladas tenían el potencial de cambiar el rumbo de su relación, y su corazón palpitaba al ritmo de la incertidumbre. «Hay partes de mi vida que no he podido compartir porque temo que me juzgues, que pienses que soy menos de lo que soy». Hizo una pausa, buscando la forma de articular su verdad sin que sus palabras se sintieran como un golpe. «Debo confesarte que hay aspectos de mi pasado que están entrelazados con esta casa y su historia». Rosa sentía que cada palabra era un ladrillo que caía de una muralla que había construido alrededor de su propio miedo. La revelación de Joaquín se asemejaba a un espejo reflejando sus propias inseguridades. La vulnerabilidad de ambos se entrelazaba, y ella sintió que aunque las sombras del pasado podían amenazarlos, juntas podían encontrar la luz. «No te juzgaré, estoy aquí para compartir y crecer, no para dividir», afirmó, uniendo su mirada con la de él. Mientras las palabras resonaban entre ellos, una oscura nube pasó por la mente de Rosa. En medio de esa conversación reveladora, un temor intenso se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si, al enfrentar las verdades ocultas de Joaquín, encontrara también sus propios límites? Esta pregunta comenzó a ramificarse en su mente, dejando claro que el camino hacia la autenticidad podría ser más complicado de lo que había imaginado.
Rosa se preguntó si, al final de su viaje de revelaciones, todavía habría espacio para el amor. Ese momento de conexión no solo iba a expresar sus deseos y necesidades, sino también a confrontar la inevitable complejidad de la confianza. En el horizonte, el murmullo del viento trajo ecos de secretos a punto de ser revelados. Una pregunta quedó flotando en el aire, dispuesta a ser respondida o a precipitar el derrumbe de todo. ¿Está dispuesta Rosa a enfrentar las verdades del pasado de Joaquín si eso significaba lidiar con la propia verdad de su historia? La certeza de que la respuesta establecería un nuevo rumbo la llenó de un profundo sentimiento de inquietud. Rosa respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones mientras una ráfaga de cuestionamientos la invadía. Los ojos de Joaquín la miraban expectantes, pero en su pecho una tormenta se gestaba. La aventura del autodescubrimiento que había iniciado comenzaba a hacerse más intensa y aterradora. El momento en que ambas verdades, las suyas y las de Joaquín, se cruzaran era inminente. «Dime, Joaquín», dijo, la voz cargada de una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «¿Qué es lo que tanto temes?» Él vaciló, y ese instante de silencio dejó entrever las llagas del pasado que aún evocaban dolor. Rosa lo observaba con atención, consciente de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un camino hacia la conexión. Sin embargo, la incertidumbre seguía allí, acechando como una sombra implacable. Cuando era niño, viví aquí, y había secretos que nunca compartí. Esta casa no solo es mi refugio, también es el lugar donde experimenté traiciones que me hicieron creer que no merezco lo bueno en la vida. Confesó Joaquín, sus ojos fijos en el suelo como si buscaba respuestas entre las hojas caídas. Perder a las personas que amaba me enseñó a poner murallas, a desconfiar. Rosa sintió cómo cada palabra de Joaquín desnudaba su propia esencia. Comprendía el dolor escondido tras esas revelaciones. La historia de él resonaba con ecos de su propia vida, de traumas y despedidas. «Yo también tengo mis sombras», respondió lentamente, consciente de que debía ser honesta. «Pasé años tratando de complacer a otros, olvidando lo que realmente quería. El miedo al rechazo me ha mantenido atada, pero ahora, estando aquí contigo, siento que puedo dejar eso atrás». El intercambio de verdades les unía de una manera inesperada y poderosa, como si su propio crecimiento personal dependiera de esa conexión. Rosa sintió una chispa en su interior, un deseo creciente de abrazar su propia vulnerabilidad y por fin de ser genuina. Tal vez, al enfrentarnos a nuestros pasados, podamos construir algo nuevo, sugirió Joaquín, su mirada iluminándose con una mezcla de esperanza y temor. En ese momento, Rosa decidió que dejaría atrás el miedo. Tenía que arriesgarse y, sobre todo, debía abrazar la posibilidad de no solo descubrir a Joaquín, sino también a sí misma en el proceso. Reconoció que el amor que estaba floreciendo entre ellos era un reflejo de la valentía que ambos estaban dispuestos a ofrecer. Sin embargo, una duda persistía en su mente, una voz interna que susurraba sobre los sacrificios que podrían venir al abrir su corazón a un nuevo amor. ¿Estaría dispuesta a poner en juego lo que había construido? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, tanto en su mente como en la de Joaquín. «Mañana es otro día, lleno de posibilidades», dijo Joaquín, rompiendo el silencio. Rosa sintió en su pecho que necesitaban explorar lo que este nuevo día significaría, pero esa exploración no estaría exenta de riesgos. Decidiendo dar un paso más allá, Rosa se comprometió a enfrentar sus propios límites. «Lo entiendo, pero quizás deberíamos poner nuestras cartas sobre la mesa. Hay algunas cosas que yo también necesito compartir. Esto que sentimos puede asustar, pero en este camino podríamos encontrar luz nuevamente. Podemos enfrentar lo que venga, juntos». La conexión entre ellos cobraba un matiz nuevo, un lazo más profundo cimentado en la autenticidad.
Pero, a pesar de la calidez del momento, el eco de sus dudas seguía resonando. Mientras se despedían, una inquietud se enredó en su interior. Todo lo que habían hablado era un primer paso, pero todavía había montañas que escalar y profundidades desconocidas que explorar. Rosa sabía que, al sumergirse en la narrativa compartida de sus vidas, tenían que estar listos para las verdades más oscuras que pudieran surgir. La noche caía y con cada estrella que brillaba, un nuevo reto se presentaba en el horizonte. Con el peso de lo no dicho aún claro, Rosa se preguntó, ¿están realmente listos para enfrentar lo que sus pasados revelen en el camino hacia un futuro juntos? La certeza de que cada paso podría revelar secretos aún más inquietantes la llenó de un temblor que, aunque incómodo, prometía ser verdadero. El amanecer trajo consigo un manto de luz que llenó la habitación de Rosa, pero el brillo del nuevo día no pudo ahuyentar las sombras de sus pensamientos. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente, girando como un torbellino. Se enfrentaba a un dilema: ¿dejar que su vulnerabilidad prospera en un espacio de amor legítimo o seguir aferrándose a la coraza que le había protegido durante tanto tiempo? Mientras se preparaba para el día, una brisa suave entró por la ventana, trayendo consigo el aroma fresco de la primavera, una invitación a renovarse. Rosa se miró en el espejo, estudiando sus propios ojos cansados, buscando en ellos una chispa de resiliencia. Era el momento de actuar, no podía permitir que el miedo dictara sus decisiones. Desde su pequeño escritorio sacó una hoja en blanco y un bolígrafo. Tenía que desahogar sus pensamientos. Escribió sobre su infancia, las expectativas de su familia, las decisiones que, aunque parecían correctas, la habían alejado de su verdadero yo. En cada trazo, cada palabra, emergía una versión de sí misma olvidada. Una mujer creativa, valiente, que merecía amar y ser amada sin condiciones. Una vez que terminó, sintió una ligereza inusual. Era hora de enfrentar a Joaquín con el corazón desnudo, pero la pregunta que lo acompañaba era si él podría aceptar también sus verdades. Un nuevo compromiso nacía en ella, aunque el rescoldo de la ansiedad seguía presente. Se trataba de una danza delicada, abrirse sin perderse en el proceso. Durante el desayuno, se sentó en la terraza, el cielo despejado ante ella, opuesto a la tormenta en su interior. Mientras disfrutaba de su café, se sintió un poco más clara. La inseguridad que había sentido la noche anterior se transformó en determinación. Había ganado una nueva perspectiva sobre su propia vida y estaba lista para compartirlo con Joaquín. Su siguiente paso sería crucial, y no solo en su relación con él, sino en su camino hacia el autodescubrimiento. Había llegado el momento de plantear no solo sus temores, sino también el deseo de construir algo juntos a pesar de las incertidumbres. Cuando llegó la tarde, decidida a dar la cara, se dirigió al lugar donde Joaquín solía encontrarse. Cada paso que daba era una mezcla de nerviosismo y esperanza. Tenía que darle una oportunidad a su propia historia y a la de él. Al verlo acercarse, el corazón de Rosa latía con fuerza. Aquí estaba, el hombre que había comenzado a abrir viejas heridas, dispuesto a escucharse a sí mismo a través de ella. ¿Sería capaz de aceptar lo que había guardado tantos años? Joaquín, comenzó, con las manos temblorosas. Quiero que sepas que estoy lista para hablar, para ser honesta sobre quién soy y lo que he vivido. Él la miró, una mezcla de comprensión y curiosidad reflejándose en sus ojos. Siempre he pensado que las palabras tienen poder, Rosa. Estoy aquí para escuchar. Su tono era sereno, un puente sobre aguas turbulentas. Con un profundo suspiro, Rosa se sintió a la vez liberada y vulnerable. Si iba a ser su verdadero yo, no podía omitir nada. Mientras comenzaba a desnudarse emocionalmente ante él, un temor diferente emergió. ¿Qué pasaría si ambas historias se entrelazaban de manera inesperada? Justo al finalizar su relato, el ambiente a su alrededor cambió. Un viento fuerte golpeó, llevándose consigo un susurro de nuestras verdades. La expresión de Joaquín se tornó seria y contemplativa.
Rosa sintió que él también se preparaba para compartir algo significativo. «Tu valentía me inspira, Rosa», dijo Joaquín, «pero me temo que este camino que hemos comenzado también podría traernos conflictos inesperados». Por un instante, el tiempo se detuvo. Las revelaciones a las que ambos estaban a punto de enfrentarse no solo afectarían su relación, sino también las esquirlas de su pasado que jamás habían sido tratadas. La tensión se palpaba en el aire, y Rosa comprendió que el verdadero reto no era abrirse, sino lo que ocurriría al cerrar esa brecha entre el ayer y el hoy. La respuesta aún se dibujaba en el horizonte, pero algo en Rosa la impulsó a preguntar: «¿Qué es lo que te detiene, Joaquín?». Las palabras caían pesadas entre ellos, pero un nuevo camino se asomaba en la distancia. Fue entonces cuando Rosa se dio cuenta de que este momento podría ser el catalizador de su transformación. ¿Sería capaz de enfrentar juntos sus pasados, aunque tuvieran que romper paredes aún más gruesas? Y con esa incertidumbre palpitando, se sintió más viva que nunca. El murmullo del viento apenas era un susurro al lado del tumulto que se disparaba en el pecho de Rosa. Las palabras de Joaquín habían abierto una puerta a lo desconocido, y en ella comenzaba a nacer un interrogante inquietante. ¿Estaba lista para lo que pudiera surgir de este intercambio? «La verdad es que hay cosas que no hay compartido», dijo Joaquín tras una pausa larga, como si las palabras se resistieran a salir. La inquietud en su voz resonó en Rosa, quien sintió cómo su propia vulnerabilidad era ahora un reflejo del hombre que tenía frente a ella. Mientras Joaquín mantenía la mirada baja, Rosa lo observaba, buscando entender la lucha que se desarrollaba en su interior. Debía dar un paso hacia adelante, empujándolo suavemente a abrirse. Estaba consciente de que todos llevamos un conjunto de historias que, a veces, deseamos ocultar. Así, sus propios miedos comenzaron a girar como un torbellino en su mente, el temor a la destrucción de lo que podría construir, y a la vez la esperanza de que esa honestidad podría solidificar su conexión. «Si vas a ser sincero conmigo, debes saber que yo también tengo mis sombras», respondió Rosa, encontrando en esas palabras una fuerza inesperada. Esa afirmación fue como un liderazgo tácito en la conversación. Joaquín levantó la mirada. El brillo de sus ojos revelaba la lucha interna entre el deseo de abrirse y el miedo a ser herido. Allí, Rosa entendió que sus historias no estaban tan distantes como creía. Cada uno cargaba cicatrices que necesitaban ser sanadas. «Vengo de un pasado difícil», comenzó Joaquín. «Crecí en un entorno donde la confianza era una rareza, una falta de amor que afectó la forma en la que me relaciono con los demás. Cada vez que intento abrirme, encuentro un muro». Las palabras fueron como flechas que se clavaron en el corazón de Rosa. Ella había sentido lo mismo, había vivido experiencias que la habían llevado a construir barreras. La conexión se tornaba más real, más palpable. En ese momento empezó a considerar que sus historias, aunque distintas, eran capaces de entrelazarse en un camino compartido. «¿Sabes, Joaquín? Siempre he sentido que mis luchas me han definido. Y por años he permitido que mis miedos me paralicen en vez de motivar mi desarrollo», admitió, con el eco de su voz resonando en sus adentros. «Pero hoy estoy eligiendo despojarme de esas cadenas». Con cada palabra compartida, Rosa se sintió más fuerte. Nació en ella un sentido de responsabilidad no solo hacia su propio crecimiento, sino también hacia Joaquín. La noticia de las luchas que él enfrentaba hacía que su conexión se fortaleciera. El enfoque en los temores que solían separarlos ahora se transformaba en un impulso para avanzar juntos. «¿Qué pasaría si decidimos dejar de lado esos muros?», preguntó, su voz llena de una fuerte resolución. «Podríamos enfocarnos en construir algo nuevo, aunque no tengamos la certeza de lo que venga». Joaquín asintió lentamente, y en su mirada Rosa vio el destello de una nueva esperanza. Ambos parecían dispuestos a atravesar su propio laberinto personal con la fe de que podía significar una transformación recíproca.
Mientras se sumergían en un diálogo profundo, el cielo oscurecía, como si el ambiente supiera que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Conversaron sobre sus sueños, sus pasiones olvidadas, la vida que habían deseado llevar, pero que les había sido arrebatada. Cada revelación era una porción de luz que iba despejando el camino. Rosa comenzó a visibilizar lo que sería su nuevo yo. Una mujer que no solo estaba dispuesta a aceptar su vulnerabilidad, sino que también estaba lista para desafiar sus límites. Cuando Joaquín compartió su deseo de crear un cambio en su vida, de asumir riesgos, un hormigueo de emoción la recorrió. Pero lo que no sabía Rosa era que este proceso de desnudez emocional traería consigo no solo la posibilidad de un amor floreciente, sino también la inevitabilidad de confrontar dosis dolorosas de su pasado. Fue justo en ese momento que su teléfono vibró, rompiendo la burbuja intensa que habían creado. Un mensaje inesperado, un recordatorio de que el mundo exterior continuaba con sus complicaciones. Rosa se sintió atrapada entre el deseo de explorar esa conexión y la realidad que la rodeaba. «Veo que algo te preocupa», dijo Joaquín, rompiendo la introspección. Rosa miró el mensaje y supo que su decisión de abrirse daría pie a otras revelaciones. Aunque el camino aún no estaba claro, con esa incertidumbre brillando ante ella, entendió que a veces es en lo desconocido donde se encuentran las respuestas más profundas. Y con el corazón acelerado, decidió que estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara aceptar un nuevo desafío que podría cambiarlo todo. Rosa sintió que el roce del teléfono contra su palma no era un simple mensaje, sino un recordatorio de sus responsabilidades, de su vida anterior. La pantalla iluminó su rostro con una luz fría y leyó las palabras que le llegaban como un golpe. Era de su jefe, recordándole una reunión inminente para discutir el futuro de su proyecto en la empresa. Esa empresa que había marcado tanto de su vida, pero que también representaba todo aquello que deseaba dejar atrás. El dilema creció en su interior. Por un lado, había una brújula emocional que la guiaba hacia Joaquín, quien parecía ser un catalizador para su transformación personal, un cómplice en sus temores y anhelos. Por otro, estaba el mundo empresarial que había consumido su tiempo y energía, un remanente que exigía su atención. «No puedo evitarlo», respondió Rosa. Una mezcla de frustración y decisión marcó su voz. «Es mi trabajo, hay cosas que no puedo dejar de lado». Joaquín observó su expresión. Sus ojos, profundos como un lago en calma, se llenaron de comprensión. Sin embargo, Rosa sintió que la red que había comenzado a tejer entre ellos amenazaba con deshilacarse. Era evidente que la conversación había tomado un giro inesperado. Una batalla se libraba entre su deseo de construir un nuevo futuro y el peso de su pasado. «Quizá eso signifique que tienes que enfrentarte a lo que verdaderamente quieres», dijo Joaquín, con un tono que resonaba a la vez alentador y desafiante. ¿Es ese proyecto realmente lo que anhelas o solo una excusa para evitar la incomodidad del cambio? Las palabras dieron vueltas en la mente de Rosa como un carrusel, aturdiéndola. Esa pregunta se extendía más allá del ámbito laboral, se infiltraba en lo personal. Su vida había sido un constante balance entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Había renunciado a su esencia en diversas ocasiones. Quizá esta vez no podía permitirse un nuevo sacrificio. La vulnerabilidad del momento se intensificó. Rosa respiró hondo, dándole espacio a sus emociones para manifestarse. Era hora de explorar lo que había estado enterrado, su deseo de crecer, de desafiarse, de no permitir que la vida la viniera a desgastar. «No sé si puedo hacerlo», admitió, aunque en su voz se atisbaba un atisbo de determinación. «Pero quiero intentarlo». Esa decisión resonó en el aire, un eco poderoso que se contraía y expandía en su pecho. De ahí en adelante, su diálogo con Joaquín no solo se convertiría en una conversación, sino en una purga de todo lo que la había mantenido estancada. Había descubrimientos que realizar, surgiendo en ambos, una especie de camino colectivo hacia la renovación. Estuvieron hablando hasta que las estrellas comenzaron a asomarse en el cielo, cada una como un destello de posibilidad. Rosa y Joaquín intercambiaron ideas sobre cómo integrar sus sueños en su realidad actual,
Con cada palabra, la posibilidad de un futuro compartido se iba sembrando, mientras que su impulso por liberarse de viejas estructuras crecía incesantemente. Pero justo cuando la claridad parecía acercarse, su mente se llenó nuevamente de dudas. Podía ver el horizonte de este nuevo yo que deseaba construir, pero la sombra de su trabajo la atormentaba. La reunión que se avecinaba podía significar un cambio decisivo para ella, ya sea aceptando un ascenso que la alejaría de lo que más valoraba o eligiendo renunciar para dejarse llevar hacia lo desconocido. Rosa sabía que su decisión iba más allá de lo profesional. Significaría un compromiso con su propio bienestar, con lo que realmente deseaba de la vida. Aquella elección marcaría la pauta para todo lo que vendría después. Sin embargo, antes de hacer un llamado a su jefe para confirmar su asistencia, una idea chispeante emergió en su mente. Con determinación volvió a mirar a Joaquín. «Quizá podamos pensar en esto juntos», sugirió, visualizando el potencial de un futuro que rompiera con el ciclo de su pasado. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?» Joaquín sonrió, como si la pregunta abriera un nuevo horizonte lleno de posibilidades, y sus palabras estaban a punto de desatar un torrente de inspiración. Justo cuando él iba a responder, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su viejo amigo, un mensaje que prometía complicar aún más su mundo ya quebradizo. Rosa sintió que sus temores volvían a amenazar su nuevo despertar. ¿Sería posible avanzar sin mirar atrás? La tensión se acumulaba, y ahora más que nunca estaba lista para dar un paso decisivo. Mientras Joaquín la observaba, un cuestionamiento resurgió. ¿De verdad estaba dispuesta a asumir el riesgo incluso a costa de perder lo que creía conocer? Las estrellas brillaban cada vez más intensamente, pero una neblina de incertidumbre cubría la decisión crucial que estaba a punto de tomar. Una elección se palpaba en el aire, una línea que separaría el pasado del futuro. ¿Sería capaz de cruzar esa frontera? Rosa despertó esa mañana con una sensación distinta en el aire. Había decidido que no dejaría que el miedo dictara el rumbo de su vida más. Tanto Joaquín como ella habían compartido tanto en las últimas semanas, y esos intercambios de vulnerabilidad no podían ser en vano. Así que al levantarse, se miró al espejo y se prometió a sí misma que ese día marcaría un nuevo comienzo. Cuando llegó a la finca, el sonido de las hojas susurrando al viento le dio un aire fresco de esperanza. Joaquín la recibió con una sonrisa, un eco del sentimiento que ambos compartían en aquel rincón del mundo. Pero esa mañana era diferente. Un precipicio de decisiones aguardaba en el horizonte. «Rosa, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Joaquín, su voz resonando con una calidez que la llenaba de energía. Ella tomó una respiración profunda antes de responder, consciente de que debía ser completamente honesta. «Hoy necesito hablarte sobre algo importante que he estado evitando», comenzó. Las palabras fluyeron naturalmente a medida que compartía su dilema sobre la reunión inminente y el peso que llevaba en su corazón. Joaquín la escuchó atentamente, sus ojos nunca apartándose de los de ella, reafirmando la conexión que habían cultivado. Cuando terminó su relato, Joaquín tomó su mano, un acto de apoyo incondicional que la llenó de coraje. «Rosa, lo que más importa es que elijas un camino que te haga sentir auténtica. Me has mostrado partes de ti que nunca imaginé, y quiero que sigas ese impulso hacia lo que realmente deseas. No permitas que la presión de los demás te desvíe de tu camino». Ella sintió que sus palabras eran un bálsamo. En ese instante la claridad se adueñó de su mente. Sabía que debía arriesgarse. En la vida, los mayores cambios a menudo venían acompañados de incertidumbre. «Tienes razón», asintió, una sonrisa empezando a formarse. «No quiero seguir presa de un miedo que ya no sirve. Quiero vivir sin restricciones, y eso significa confrontar lo que debo». Así, decidida, tomó su teléfono y frente a Joaquín, marcó el número de su jefe. No fue una decisión fácil, pero el peso que llevaba en el corazón se sentía más ligero. Cuando su jefe contestó, con voz firme y decidida, Rosa explicó que no podía continuar en el proyecto como había planeado. Estaba eligiendo seguir su pasión, un paso hacia lo desconocido pero, sobre todo, un paso hacia su auténtico yo.
Lo siento, pero siento que debo explorar nuevas oportunidades. Gracias por su apoyo en el pasado, pero no puedo continuar, dijo, sintiéndose renacer con cada palabra. La conversación terminó, y cuando colgó, sintió que un gran peso se aligeraba de sus hombros. Allí, en la finca, en medio de un nuevo amanecer, por primera vez se sintió completamente alineada con su verdad. Rosa se volvió hacia Joaquín, quien sonreía con orgullo. La conexión entre ellos se renovó, como si cada palabra que había pronunciado la acercara más a él y a sí misma. «Lo lograste», dijo Joaquín, sus ojos brillando de admiración. «Te has liberado». Ella sonrió, sintiendo una oleada de confianza que nunca había imaginado. La vida que había comenzado a cultivar en la finca no solo era un símbolo de su lucha por salir adelante, sino también un refugio para el amor que brotaba entre ellos. «Estoy lista para construir nuestro futuro, Joaquín. Quiero que formemos parte del nuevo capítulo de nuestras vidas, donde nuestros caminos se entrelazan sin sombras del pasado», afirmó Rosa, sintiendo que cada palabra resonaba con un nuevo significado. El aire lleno de perfume a tierra fresca y flores que comenzaban a florecer enviaba un mensaje claro. El amor, cuando se nutre en la autenticidad, puede abrir puertas a un futuro vibrante. Caminando juntos, Rosa y Joaquín comenzaron a planificar no solo cómo harían que la finca prosperara, sino también cómo avivarían su vida juntos. El día pasó entre risas, promesas y el murmullo del viento llevando ecos de esperanza. Rosa encontró en Joaquín no solo un compañero, sino también un reflejo de su lucha y valentía. Él le enseñó que el amor puede ser una luz en medio de la oscuridad, una posibilidad palpable que continúa creciendo con el tiempo. Así, mientras la luz del sol se ponía en el horizonte, Rosa tomó la mano de Joaquín con renovada confianza. Todo a su alrededor parecía suspenderse, y en ese instante compartido, entendieron que habían creado una realidad que desafiaba todas las expectativas. Juntos, habían conquistado sus pasados y forjado un futuro lleno de esperanza y pasión. La transformación individual que ambos habían experimentado no era solo un logro personal, era el comienzo de una historia de amor arraigada en la fuerza y autenticidad de sus almas entrelazadas. Ahora, el camino ante ellos era claro y lleno de posibilidades. La vida les había ofrecido una nueva oportunidad y sabían que cada día sería un acto valiente en el que ambos continuarían creciendo y floreciendo juntos. No esperen ni un segundo más para acompañarnos en este viaje de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por ser parte de esta familia.